Queridos amigos y hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa Lecciones para la Eternidad. Esta vez con la lección número 5, que es una lección muy interesante, muy instructiva, donde nos va a presentar el apóstol Pablo, continuando la carta a los Filipenses, algunos ejemplos de testimonios también de él, de Timoteo y de un amigo filipense que estaba allá, que ya lo vamos a ver. Así que va a ser un estudio muy provechoso, creo yo. Antes de dar inicio en sí al estudio, voy a dar la bienvenida a Ronald, que también está con nosotros. ¿Cómo estás, Ronald? Agradecido con el Señor por la oportunidad de seguir participando, de seguir compartiendo la palabra del Señor. Así que va a ser una bendición. Amén. Bien, vamos a iniciar con una oración antes de abrir la palabra del Señor y leer. Así que donde está, le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial que habitas en los altos cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra juntos, aunque sea a través de los medios de comunicación y no de manera personal. Pero sabemos, Señor, que aún así tu Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad. Pedimos la asistencia de Él. Pedimos, Señor, que Cristo sea colocado delante de nosotros y contemplándolo, Señor, seamos transformados. Acompáñanos, que a través de tu palabra, Señor, podamos ver la hermosura de tu carácter. Guía nuestro estudio, Señor, guía nuestras mentes a toda verdad, es lo que te pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de esta semana va a tratar de un elemento muy importante. Tal vez no se va a espaciar mucho en el asunto de la luz, pero trae como enseñanza que nosotros, y el apelo también de la lección, es que seamos como luces o luminares en medio de la oscuridad en este mundo. Y eso a mí me recordó lo que una vez John Wesley, después de su encuentro con los moravos, él dijo así, de que él aprendió esto, de deja que tu luz brille, sé testimonio delante de las personas. Y él, después de ese encuentro, su forma de ver la Biblia, su forma de entender las Escrituras cambió de un modo drástico, porque ahora él vio que no solo era con conocimiento, sino ahora era también dar testimonio de la verdad. Así que, como ya dije, ahora vamos a ver algunos ejemplos excepcionales acerca de esa entrega total. Primero, el apóstol Pablo ya mencionó a Jesús con ese ejemplo de máxima humillación en los primeros versículos del capítulo 2 de Filipenses. Ahora va a continuar él mencionando parte de su ejemplo, mencionando a Timoteo y mencionando también a Epafrodito, que va a ser una lección muy importante, muy interesante también. Es que vamos al primer día de... Antes, yo quisiera que leamos el versículo para memorizar, ¿sí? Para entrar un poquito en contexto también. Filipenses capítulo número 2, versículos 14 y 15, Ronald, por favor. Dice el texto bíblico: haced todo sin murmuración ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Entonces, de aquí a poquito vamos a ir a esos textos y vamos a entender lo que cada frase, lo que el apóstol Pablo quiere demostrar, no solamente para los filipenses, sino para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar desde donde nosotros nos quedamos la semana pasada en el repaso de la lección, que es Filipenses capítulo número 2. Y ahora vamos a ver lo interesante, algo muy interesante, y es que Pablo va a mostrar que no solamente es Cristo aquella grandiosa luz que va a brillar en el mundo, sino va a ser también esa misma luz reflejada a través de nosotros, y es posible que eso sea así. Así que vamos a comenzar en los versículos que continúan, a partir del versículo 12, que la lección nos trae. Y la pregunta es aquí, Ronald, ¿qué es lo que el apóstol nos quiere decir con estos textos? ¿Y cuál es la relación, y esto es interesante, entre la fe y las obras? Bien, ya que en la lección pasada hemos mencionado sobre la humillación de Cristo, que era el ejemplo máximo, más excelso de la verdadera humillación, pues ahora el apóstol Pablo es más práctico después del versículo 12, Ujú. porque ahora él comienza a mencionar así. Vamos a leer directamente al versículo. Dice verso 12: por tanto, amados míos, la manera como se dirige es siempre a alguien que tiene un aprecio profundo a ese Ujú. pueblo. Dice:
amados míos, como siempre habéis obedecido. Era una iglesia que era obediente. Dice, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, la pregunta de la lección es justamente, ¿qué quiere decir aquella expresión de ocuparse en vuestra salvación? Es interesante notar en esta escritura que ya lo mencionamos, de hecho, el apóstol Pablo dando o enseñando de que, bueno, ustedes han sido hasta ahora obedientes y han sido muy fieles en lo que han hecho, Ujú. pero ahora tienen que obedecer más en mi ausencia. No simplemente él dice que que mi presencia les dé coraje, les dé ánimo, les motiva a obedecer. Ahora, ¿cuánto más ustedes en mi ausencia? Y eso es siempre un palabra de consejo de un líder, ¿sabes? Yo me sorprendo por esta instrucción porque él está dando eh, o motivándole a la iglesia, porque él sabe que probablemente no va a volver de allá de la cárcel. Entonces, él teniendo esa idea dice, bueno, ahora ustedes obedezcan al Señor mucho mejor en mi ausencia. Pero sin embargo, llegamos a esta declaración que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que en griego es katergasomai, que quiere decir ocuparse, trabajar, cumplir. Esa es la idea. Ah, y aparentemente esta instrucción para algunos puede apoyar también la idea de salvación por obras, pero no. Nosotros encontramos de que al final la salvación siempre es por gracia mediante la fe. Podemos ver Romanos 3:20, 22, Romanos 3:20, 24 y también verso 28, Efesios 2:8. eh, pero lo interesante es que después de todos esos textos nosotros encontramos que somos salvos por fe, que somos salvos por gracia mediante la fe. Las buenas obras, ¿sabes, Joel? La Biblia no muestra salvación por obras. O sea, algunos son considerados como salvados por la ley o por cumplimiento de la ley, que sería salvación por obras. La Biblia no enseña eso, porque ni un hombre fue salvado por las obras. Porque si fuera así, entonces, ¿para qué Cristo? ¿Para qué Cristo vino a este mundo? Ah, ya lo leímos en la semana anterior, algunos versículos de que la razón de que Cristo vino es justamente porque la ley no podía salvar. Y Él tuvo que tomar nuestra naturaleza, vino en semejanza de carne de pecado, se hizo siervo hasta la muerte de cruz, y así para ser nosotros hechos justos en Él. Ahora, la Biblia de hecho nos da. Ahora, las buenas obras, Joel, de hecho el apóstol Santiago habla, pero sin embargo las buenas obras son una muestra exterior, si podríamos decir, de ser salvos en Cristo, de haber aceptado su perdón total y completo del pecado. Y es por eso que Romanos 6:11 dice así, voy a leerlo solo algunos versos, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cuándo te consideras el muerto al pecado? Cuando tú aceptas a Cristo. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, el pecado debe exterminarse, debe desaparecer de nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, no se enseñaría o no tendrá poder sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el apóstol Pablo de manera magistral dice que el pecado no reine en vuestro cuerpo, sino que nosotros o ustedes considérense muertos al pecado. Y cuando nosotros realmente nos consideramos muertos al pecado y vivos para el Señor y entregamos todos nuestros cuerpos como instrumentos para el Señor, déjame decirte,
que las buenas obras comenzarán a aparecer, porque el resultado de las buenas obras es justamente la salvación, que ahora empiezan a mostrarse frutos de justicia en el creyente. Yo sé que algunos pueden entender que ocuparse quizás no sería ocuparme también para merecer mi salvación. ¿Sabes? La Biblia de hecho da varias descripciones de eso, de que cada uno incluso debe esforzarse para entrar al reino de los cielos. Lucas 13:14, incluso Colosenses 3:9 menciona que debe despojarse del viejo hombre. Hebreos 12:1 dice dejar todo peso y correr con paciencia, hablando del esfuerzo de correr. Santiago 4:7 también dice que tienen que resistir al diablo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Mateo 24:13 dice, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Habla de perseverar. Eso no quiere decir que al hacer todos estos actos, tú vas a conseguir la salvación. La salvación es únicamente por gracia. Y esa gracia se hace efectivo cuando tú la aceptas mediante la fe. Aún así, la fe es un don de Dios que se te da. Entonces, cuando tú aceptas la salvación mediante la fe, los frutos de justicia comienzan a aparecer en tu vida. Como te decía, incluso si antes no tenías el hábito de estudiar o hacer tu culto matutino, pero desde el día que aceptaste a Cristo vas a tener deseos de buscar más lo que realmente es la voluntad del Señor, de explorar lo que realmente significa el verdadero carácter del Señor, de estudio personal. No quiere decir que con eso estás consiguiendo de derecho al cielo, sino que tú eres parte de la familia real. Lo único que estás haciendo es esforzarte en entender mejor el carácter de Dios, entender mejor la voluntad de Dios. Ahora, no quiere decir que tú aceptaste a Cristo y eres salvo, como la creencia evangélica, salvo una vez y salvo para siempre. La Biblia no enseña eso. La salvación es todos los días, es continua, es permanecer en Cristo, es resistir al diablo, es todos los días, es correr con paciencia. Pero vas a tener toda esa motivación, todo ese poder cuando aceptes al Señor. O sea, vas a tener al Espíritu Santo motivándote para hacer todo eso. No para merecer, sino para mantenerte en la línea o en relación correcta con el Señor. Ahora, Santiago es el que menciona de que nosotros también somos justificados por las obras. Ustedes pueden revisar todo el capítulo 2, pero yo solo voy a leer algunos versos. 2:14 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también dice verso 17, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, dice verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Verso 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Como ya hemos mencionado, hay una armonía entre la fe y las obras. Nadie puede decir que yo tengo fe en Cristo y quedarse sin hacer nada, en ocioso y decir, bueno, yo acepté a Cristo y me quedo quieto. Es mentira. Todo aquel que ha aceptado a Cristo siempre va a estar acción, porque todo aquel que nace en el reino de Dios nace como un misionero. O sea, siempre está en misión, siempre está en acción, siempre empieza a aparecer frutos de gozo, paz, amor, benignidad, bondad, paciencia. Todo eso comienza a desarrollarse. Así que las obras no nos pueden salvar, pero tampoco nadie se salvará sin las obras. El apóstol Santiago es claro, la fe sin obras es muerta. De manera que tanto la fe y las obras tienen que ir de la mano. Nadie puede ir separado, nadie puede decir, por si yo no tengo mucha fe, pero sí tengo obras. Así no vas a conseguir tu salvación. Estás perdido. Tú tienes que tener fe, sí, pero si realmente es una fe genuina, esa fe te va a llevar a hacer buenas obras, lo que Cristo pide. Así que yo encuentro al menos
Joel, Sí. de que hay una armonía perfecta entre la fe y las obras. Ujú. Porque la fe sin las obras, dices, es muerte. Tienen que ir juntos. Y cuando realmente eres sincero, vas a aceptar a Cristo, vas a ver ese resultado, vas a experimentar esa realidad. Qué interesante lo que dices, porque verdaderamente si esa fe es muerta es porque no existe. Una fe verdadera no existe sin obras. Y eso es lo que Santiago deja bien claro en el segundo capítulo de su epístola. Yo simplemente quiero mostrar un detalle interesante que yo encontré en Filipenses capítulo 2, en los versículos 12 y 13. Porque en el versículo 12 al final dice, ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor. con temor y temblor. Y en el versículo 13 comienza diciendo, porque, en otras palabras, él está argumentando lo que acabo de decir. Ujú. Y dice, ¿por qué? Porque es Dios quien produce. Y eso me llamó la atención. Es más o menos así. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra. Entonces, el hecho de yo preocuparme por mi salvación con temor y temblor, que en realidad lo que está diciendo que es una actitud seria, una actitud de cuidado con mi salvación, es porque Dios está obrando. Y eso es interesante que el apóstol Pablo lo ponga de esa manera. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Y esa palabra produce, que está en el español así, es la palabra griega energeo, y que quiere decir dar poder también, o dar energía, producir poder, habilitar, capacitar. Entonces, Dios nos capacita, nos da el poder para que en nosotros haya el querer, también el hacer. Y eso es interesante. Ahí vemos la obra de Dios. Dios hace que en nosotros haya querer y también haya el hacer por su buena voluntad. No, eso no queda en el aire. Dios obra para que eso sea una realidad en el ser humano. Es posible que en nosotros haya ese querer y ese hacer. Y sabes, Joel, perdón, Ujú. me hiciste recordar porque los versos siguientes, verso 13, muestra de que es Dios. Sí, ¿Sabes? Esa es la promesa del nuevo pacto. sí. Si encontramos nosotros en el libro de Ezequiel, también en el libro de Jeremías, Ujú, que habla de que Dios les dará un corazón nuevo, les dará un espíritu recto dentro de vosotros y andarán en mis estatutos. ujú. O sea, es prácticamente todo el autor de toda la salvación, es Sí, Cristo. Entonces, es simplemente la promesa del cumplimiento del nuevo pacto. exactamente. Y eso es lo que no solo el apóstol Pablo, la Biblia misma nos enseña, que es Dios quien produce en nosotros la obediencia. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice que es por medio de la sangre del pacto eterno que nosotros somos habilitados a hacer la buena voluntad de Dios. Así que es maravilloso. Yo tengo un texto aquí, es un poquito grande. No lo voy a leer, solo voy a leer las partes que tengo resaltado. Hechos de los Apóstoles, en la página 384. Hablando acerca de los esfuerzos humanos por sí solos, no son suficientes. Porque por un lado dice, hay sabiduría, compasión y poder infinitos, que es el lado de Dios, y por el otro, debilidad, perversidad, impotencia absoluta. Y después dice la sierva del Señor, Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y sin nuestra cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y facultades otorgados al hombre. Por naturaleza, no estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, deseos e inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si tenemos el deseo de que Dios cree en nosotros la voluntad, el Salvador lo efectuará por nosotros, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento o todo pensamiento, como dicen otras versiones, a la obediencia de Cristo. Esa es la promesa. Es posible. Simplemente nosotros debemos querer, estar dispuestos, someter nuestra voluntad. Y Dios va a producir esto en nosotros, el querer y el hacer. Amén. Así que avanzamos en la lección. Ahora vamos a ver los versículos siguientes, el versículo 15 y 16, que era parte también del versículo para memorizar. Y ahora la cuestión es, ¿qué es lo que nosotros, como hijos de Dios, ya habiendo entendido que tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, qué es como hijos de Dios lo que nosotros debemos hacer y ser? Bien, el apóstol Pablo de hecho continúa, dice verso 15, Ujú. para que seáis, o sea, el fin o el objetivo final Sí, de que ellos se ocupen
en su salvación con temor y temblor, y que es Dios el que va a hacer tanto su querer y el hacer por su buena voluntad. Dice, el fin de todo lo que se va a hacerse, eso es justamente para que ellos sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en el cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice verso 16, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es interesante notar en estas expresiones de que el deseo o el anhelo de Pablo de la iglesia de Filipenses era justamente para que ellos llegaran a ser irreprensibles. La palabra tiene que también ver con perfectos, sin mancha, alguien que no pueda ser, no, perfecto la idea. Y de hecho la Biblia nos habla mucho de que nosotros debemos ser irreprensibles. Y esa es una de las características también de los 144,000. Ahora, otra característica que da es que ellos deben ser sencillos. Y me recordé del libro de Hechos, capítulo 14-24, que nosotros deberíamos siempre procurar tener siempre una buena conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ser hombres sencillos, hombres simples, en el sentido de que no exista maldad, ¿sí? Ni acciones de pensamiento. Esa es la idea de ser sencillos. Otra también que menciona el apóstol Pablo menciona es que seamos sin mancha. Me llama mucho la atención. Sin mancha o sin tacha se podría traducirse. Aquel que tiene de hecho la vida que no tiene o no, en su vida no tiene mancha, quiere decir que el pecado no forma parte de su vida, porque es sin mancha, tiene un buen testimonio. Y se puede decir también que realmente aquel que es sin mancha, el pecado no tiene dominio sobre él. En otras palabras, está libre del poder esclavizante del pecado que menciona Romanos 6, 17 y 18. Y eso únicamente, Joel, se puede conseguirse cuando nosotros realmente permitimos a Cristo entrar a nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo realmente nos llena de toda la plenitud de Cristo, el pecado no tiene más lugar en nuestra vida. Y ese es uno de los anhelos del apóstol Pablo para la iglesia de Filipenses, que sean irreprensibles, sencillos, sin mancha, que sean hijos de Dios, en una generación, dice, torcida. Yo me preguntaba, ¿cómo es la generación de hoy que vivimos? Es una generación que está yendo de cabeza para abajo en su hundimiento. Es una generación terrible lo que estamos viendo ahora, donde ya no existe respeto, donde no existe amor fraternal, donde no existe más reverencia a los padres incluso, obediencia ni hablar. Sin embargo, el apóstol Pablo dice para que ustedes sean sin mancha en medio de una generación torcida y perversa en el cual resplandecéis como luminares en el mundo. Me llama la atención porque este luminares de hecho se refiere a los cuerpos celestes en el sentido griego. Aunque nosotros sabemos que el cristiano debe ir en un crecimiento constante hasta que el día alumbre, nuestra experiencia también tiene que ser eso. Mateo 5 dice que nosotros debemos ser luz en el mundo, hablando en el monte de las bienaventuranzas. Y porque la luz está en un monte que no se puede esconder, tiene que alumbrar a toda la tierra. Mas, sin embargo, también damos a entender de que al final estas palabras del apóstol Pablo tendrán un cumplimiento final en la última generación, o en aquella declaración que normalmente conocemos como los 144,000, que realmente ellos serán los luminares del mundo, porque es el deseo del apóstol. Me recuerdo también que el Apocalipsis 18 habla de que de aquel ángel que ilumina toda la tierra, y de hecho no es un ángel, son justamente aquella generación que son irreprensibles, sencillos y sin mancha, y que son considerados como hijos de Dios en un mundo torcido y perverso. ¿Quiénes son esos 144,000? Y la invitación para nosotros es justamente ser parte de eso. Sabes, el apóstol Pablo dice, cuando yo vea eso, en otras palabras, cuando yo vea ese resultado, él dice que pues sabré yo de que no he corrido en vano.
¿sí? No he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y así él se va a gloriarse, su gozo va a estar completo. Porque recordemos versos antes, él decía, para que mi gozo esté completo. Imagínate ver el anhelo de Pablo de que eso sea reproducido en su iglesia. ¿Sabes? Pensé, dije, este deseo de Pablo debería ser también el deseo de todos para nuestra iglesia, para nuestra familia, para, para todo en general. Porque yo estoy seguro que lo que mencionó el apóstol Pablo va a tener un cumplimiento en la última generación. Y yo estoy seguro que esta generación no está tan lejos de aparecer. El Señor va a mostrar a esos hijos de Dios irreprensibles, sencillos y sin manchas, que serán luminares en el mundo. La invitación también es que nosotros podamos ser parte de ese pueblo. Amén. Y hay un detalle interesante que menciona el versículo 16 y dice, asidos de la palabra de Dios. Y para que nosotros seamos esas estrellas, esos luminares en medio de una generación perversa y maligna, necesitamos, como dice aquí, afianzarnos de la palabra de Dios. Esa es la traducción que nosotros vemos en nuestra Biblia, que es sosteniéndonos firmemente de la palabra de Dios. Y tiene mucho sentido. Sino que también pasa que el griego da paso para otro tipo de traducción que también no estaría equivocada, que es manteniendo en alto, así como una antorcha, como un estandarte la palabra de Dios. Yo creo que esas dos traducciones también pueden en cierta manera mostrar lo que nosotros deberíamos hacer, tener eso como un ancla firme y al mismo tiempo levantarla como un estandarte. La palabra de Dios en sí es la que va a brillar a través de personas quienes han sido transformados por Cristo. Quiero compartir con ustedes Hechos de los Apóstoles 385, que dice de la siguiente manera. El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día tras día, Dios trabaja con él, perfeccionando su carácter, que resistirá el tiempo de la prueba final. Y día tras día, el creyente está efectuando ante hombres y ángeles un experimento sublime, el cual demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. Qué maravilloso lo que el Evangelio puede hacer de nosotros. Personas entregadas al mal, pero al mismo tiempo lo que el Evangelio hace es nos rescata de ese mundo de tinieblas en que estábamos viviendo. Y ustedes pueden recordar aquella vida sin Cristo y ahora la vida. Tal vez las dificultades no acabaron, va a haber dificultades, pero la forma en cómo nosotros vemos la realidad cambia mucho cuando tenemos a Cristo en el corazón. Así que ahora avanzando, ahora la lección va a centrarse en un versículo nada más, el versículo 17, y vamos a ver que Pablo va a demostrar que él está experimentando esta entrega. Pablo está haciendo esta luz, como ya vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo 1, perdón. Vemos que Pablo está siendo llevado a Roma, está siendo prisionero allá, sin embargo, está siendo una luz en medio de Roma. Entonces, vamos a ver que Pablo se muestra dispuesto a entregar su vida como una ofrenda. Y después de mostrar a Cristo, quien también quien entregó su vida hasta la muerte en la cruz. Entonces, vemos que hay esa relación constante en todo el capítulo 2. Ahora, vamos a ver, él va a dar un ejemplo y el primero es Pablo. Ahora, o sea, Pablo dando su propio ejemplo. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo enseñó sobre el sacrificio del cristiano? El versículo 17 dice, y aunque sea ofrecido sobre el sacrificio, algunas versiones dicen, aunque sea derramado Como libación. en libación Ujú, sobre el sacrificio. Es interesante notar en esta expresión, Pablo, de hecho, él veía a los filipenses como ofreciendo su fe a Dios y contemplaba también su vida como una libación que iba a ser derramada sobre el sacrificio. Él aparentemente, en otras palabras, está diciendo, seguramente yo voy a dar testimonio aquí o voy a ser muerto aquí. ujú, Él estaba, de hecho, dispuesto a dar su sangre, él no ponía resistencia alguna. Él estaba dispuesto a morir, pero no morir en vano.
porque él dice, no he corrido en vano, ¿sí? Ah, pero lo interesante es que también él añade una palabra que me llamó mucha atención de ese sacrificio, es que añade que también ese sacrificio iba a ser en servicio de vuestra fe. Wow, yo dije, es increíble el apóstol Pablo. Aquí de entender de que es un sacrificio que él quiere darse por completo al Señor. Es un sacrificio como es dar un sacrificio integral, que habla Romanos 12:1 del sacrificio espiritual. Inclusive él en otras partes de sus cartas, en 2 Timoteo 4:6, él ya había explicado, dijo, porque yo ya estoy sacrificado, perdón, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Y de hecho, esto sí, él ya tenía seguridad de que iba a ser sacrificado. Ujú, Romanos 12 menciona también, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, Pablo se pone como estar dispuesto para hacer como sacrificio y simplemente dice, es por servicio de vuestra fe. Ahora, en el libro de Romanos nos dice que nosotros debemos también presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Él está haciendo como un ejemplo, mas sin embargo, él también está invitando a que nosotros sigamos ese ejemplo. Quizás no dar nuestra vida como un sacrificio como él estaba, que iba a dar un testimonio allá con su muerte, sino también en dar nosotros nuestra vida como sacrificio vivo, ujú, que es nuestro culto racional. Él ofrece, y sabes, me preguntaba yo al reflexionar en este asunto, Pablo se ofreció a sí mismo, y muchos de los que con él estaban también dieron ujú, testimonio sacrificando sus propias vidas. La pregunta es, ¿cuánto has sacrificado tú? ¿O cuánto has sacrificado por la causa del Señor? O estos hombres estaban dispuestos a sacrificar todo lo que tenían, pero no tenían un pesar en el corazón y diciendo, mira, por favor, oren por mí, sálvenme de esto. Recordemos que para el apóstol Pablo era, en una ocasión dijo, no sé cuál escoger, ujú, si el vivir o el morir. Los dos son buenos, no sé cuál escoger, pero por causa vuestra, prefiero vivir. ¿Sabes? Me pregunto, ¿será que nosotros tendremos la oportunidad de llegar a esa altura? Porque se dice de Pablo de que él es el que llegó a un carácter moral, a un carácter moral perfecto de hombres y mujeres en Cristo, el que se acercó más a Cristo. Y si para Pablo estaba habilitado a todas aquellas provisiones, también yo creo que está habilitado para nosotros. La semana pasada leímos la declaración de que todo el poder que estaba habilitado para Cristo también está habilitado para hombres y mujeres. Todo el poder para vencer la tentación, para vencer victoria sobre el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto hemos sacrificado nosotros? Por más que ese poder está habilitado para nosotros. Pablo estaba dispuesto a sacrificarse para el servicio de la fe de los filipenses. Y él dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. No estoy triste, estoy feliz, estoy tranquilo. Así que deberíamos reflexionar nosotros en esta declaración que concluyo de hecho con esto. Hablando del sacrificio, dice, en el tiempo del antiguo Israel los sacerdotes examinaban con ojo crítico toda ofrenda que era traída como sacrificio. Si descubrían algún defecto, rechazaban el animal, porque el Señor había ordenado que la ofrenda fuese sin defecto, dándonos a entender también de que nuestro cuerpo debe ser como una ofrenda sin defecto. Hemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios y no debemos de tratar de hacer la ofrenda tan perfecta. Dice, no debemos de tratar de hacer la ofrenda tan perfecta como sea posible. O sea, ujú. ¿cuánto deberíamos esforzarnos a que nuestros cuerpos sean presentados ante el Señor de manera perfecta? Dios nos ha dado todas las instrucciones necesarias para nuestro bienestar físico, mental y moral. Y a cada uno le incumbe el deber de poner los hábitos de su vida en conformidad con la norma divina en todo particular. Wow, es nuestro deber colocar en conformidad nuestros hábitos con la norma divina. Agradará al Señor cualquier cosa que
sea menos que lo mejor que podemos ofrecer? ¿Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón? Si le amamos de todo corazón, desearemos darle el mejor servicio de nuestra vida y trataremos de poner toda facultad de nuestro ser en armonía con las leyes que hayan de favorecer nuestra capacidad de hacer su voluntad. Testimonios Selectos, tomo 4, página 170. Mis hermanos, la invitación es que nosotros también, si Pablo se presentó como una ofrenda viva, estaba dispuesto a morir, nosotros también debemos ofrecernos al Señor como sacrificio vivo. Que nuestro sacrificio sea tan perfecta al Señor. Y Dios no quiere que tengamos alguna mancha en nuestra vida. Quiere un sacrificio perfecto, una ofrenda perfecta, porque eso es el ideal de Dios que nos pide. Y tenemos todas las promesas para que alcancemos ese ideal. Amén. Verdaderamente Dios no nos pide un sacrificio a medias o una entrega a medias. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí nos dice. Y algo interesante que yo encontré es en el versículo 17, dice, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. El apóstol Pablo estaba dispuesto a que su sacrificio sea una ofrenda juntamente con la fidelidad de los filipenses. Le dice, con vuestra fe, y se da cuenta que él también trata de alentar a los filipenses diciendo que ustedes también están sacrificando algo, están dando algo. Y después de Cristo, que ya lo vimos en los primeros versículos del capítulo 2, Pablo se coloca como dispuesto a entregar su vida hasta la muerte. Y eso me llama la atención porque Pablo nos invita a seguir su ejemplo. ¿Se dan cuenta? Primero colocó el ejemplo de Jesús. Después ahora él se coloca como ese dispuesto a dar su vida, a derramar su sangre por causa del Evangelio. Y es algo que nosotros debemos estar empeñados. Ahora, nosotros deberíamos estar empeñados en la obra misionera. Requiere sacrificio, requiere sacrificio. Pero la cuestión aquí es, ¿será que ese sacrificio es tan grande que nosotros no lo podamos soportar? Hebreos capítulo número 12, versículos 3 y 4 dice el apóstol Pablo, consideren a Jesús, contemplen a Jesús, para que sus corazones no se desanimen y para que su ánimo esté fortalecido. Y luego en el versículo 4 dice, porque ustedes no han luchado contra el pecado hasta la muerte. O como dice en esta versión, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A veces nosotros consideramos grandes los sacrificios que hacemos, sin embargo, a la luz del eterno peso de gloria no son nada. Y el entregar nuestra vida por causa del Evangelio debería ser simplemente un acto de agradecimiento, un acto de gratitud, porque nosotros no podemos ni igualar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Así que Pablo, entendiendo lo que Cristo hizo por él, está dispuesto a dar su vida. Ahora, avanzando en la lección, vamos a ver que Pablo va a colocar ahora o va a hablar acerca de Timoteo. Ya habían pasado mucho tiempo con él. Timoteo era un compañero de misión. Él lo llama de hijo también muchas veces. Le dedicó 2 cartas que nosotros tenemos en la Biblia, tal vez muchas otras más que no conocemos. Pero aquí es que va a mostrar Pablo que Timoteo está con ese mismo sentir también, con ese mismo sentir de Pablo de entrega. Y la pregunta es aquí, ¿por qué Pablo habla tan positivamente de Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Bien, desde verso 19 nosotros encontramos capítulo 2, verso 19, hablando de Timoteo. ¿Sabe? Eh, Pablo aconsejó a los creyentes filipos de que ellos primero se ocuparan de su salvación, lo vimos en verso 17. Pero él no estaba tan conforme con eso. Por más que él aconsejaba de que ellos no dependieran tanto de maestros humanos, Pablo trata de darles algo mejor. Y él dice, voy a enviarles a Timoteo. Y dice verso 19, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado, porque a ninguno tengo del mismo ánimo que sinceramente se interese por vosotros. Timoteo, esta descripción nos da a entender de que Timoteo tenía también tanto interés así como Pablo sobre los filipenses. Ahora, lo interesante es que Timoteo, porque la pregunta era sobre Timoteo, Timoteo era un hijo
en la fe de Pablo. Para él era considerado como un hijo, porque este joven, se puede decir, lo considera Jobo las escrituras, pues prácticamente heredó todo de su padre espiritual, que era Pablo, ¿sí? Sus intereses, su afecto, estaba siempre en misiones con Pablo. eh, y es interesante, si nosotros vemos la experiencia anterior de Timoteo, siempre quiero mencionar Timoteo, porque es así como en portugués se menciona, pero es Timoteo. Él fue de hecho educado desde pequeño, ¿no? Si revisamos 2 Timoteo 3:16, que desde la niñez, ¿no? Que has aprendido las Sagradas Escrituras. Él fue educado por su madre Eunice. Eunice y su abuela Loaida. Mm. Él de hecho nació en un hogar que conocía al Señor, y él fue educado y él se convirtió, siguió después de la primera viaje misionera que hizo Pablo. Él vio la experiencia de Pablo. Y en su segundo viaje, en capítulo 16 al inicio, si es que no estoy equivocado, si no es en 15 Sí, al final 15. al final de 15 capítulos de Hechos, él se une a la misión. Y Pablo lo acoge a él como alguien especial, como a su hijo. Es para él un hijo en la fe. Mm. Y es algo interesante porque Timoteo lo está considerando aquí, él también les ama como yo les amo. Porque nadie tiene ese mismo sentir que yo, así como Timoteo dice. Leamos un poco más los versículos. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mas vosotros conocéis su probidad, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Se da cuenta? La relación incluso que tenían era hijo a padre, y su trato en la fe de ellos era hijo a padre. Dice, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este, o sea, a Timoteo, espero enviaros tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Timoteo tenía este carácter, o era un hijo que servía, eh, era un hijo que era obediente, eh, que era prácticamente lo que corresponde a un hijo para servir a su padre, y Timoteo tenía esa actitud de servicio, de obediencia, de prestar obediencia al Señor. Era también un hombre leal, estas son las características, y era un hombre también que estaba subordinado al apóstol Pablo, por en cuanto él recibía instrucciones, él iba donde el apóstol Pablo mandaba. Y también tenía un esmero este hombre, porque hacía las cosas que encargaba el apóstol Pablo con dedicación, realmente, y después, si no me equivoco, él se convirtió como el principal de esa iglesia. Así que las características de de Timoteo, perdón, son también dignos de admirar, porque también es un ejemplo a seguir. Y también era un hombre, de hecho, humilde también Timoteo. Así que, ¿quién más adecuado para suplir las necesidades espirituales de la iglesia de Filipenses que Timoteo? Era un hombre apropiado. Pablo no podía porque él estaba en la cárcel. No tenía esa oportunidad, pero él dice, bueno, ustedes son tan dependientes de los seres humanos, pero yo también, yo sé que ustedes tienen esa necesidad, así que voy a enviarlos a Timoteo y voy a esperar a que él me traiga noticias para yo sentirme bien, porque él tiene ese mismo sentir que yo, o es mi mismo amor que yo también con que los Ujú. amo. Así que cuando veo al apóstol Pablo dando estas descripciones de este hombre, servidor en el Evangelio, me gustaría también nosotros que demos así testimonio de cada uno de nosotros. Tal hermano es así, tal hermano es así, tal hermano es así, es servidor en el Evangelio, abnegado, sencillo, obrero, diligente, misionero. Hermanos, todos nosotros fuimos llamados justamente para hacer eso. Que el Señor pueda dar de cada uno de nosotros buen testimonio, que algún día nosotros podamos ver cuando vayamos al cielo, decir, el Señor dio testimonio, hombre fiel, sincero, trabajador, misionero, abnegado. Así que ese es mi deseo para ustedes también, que ustedes también tengan ese mismo sentir. Para tener esa misma actitud necesitamos tener el sentir que Cristo, que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Es interesante la historia de Timoteo con Pablo. Nosotros podemos acompañar en Hechos de los Apóstoles. Y un detalle interesante también es que Timoteo estaba con Pablo en Hechos 16 cuando fundaron la iglesia de Filipos. Ujú. Así que él tenía también esa relación con ellos. Quiero leer lo que dice en El Cristo Triunfante, el 30 de octubre. Es muy interesante, yo encontré esta cita. Dice, Pablo amaba a Timoteo porque Timoteo amaba a Dios.
Su inteligente conocimiento de la piedad experimental y de la verdad le daban distinción e influencia. La palabra de Dios era la regla que guiaba a Timoteo. Después él dice, y recordemos, Timoteo era un joven, porque después de, si no estoy mal, 2 a 3 años después, Pablo le escribe las cartas a Timoteo que nosotros tenemos en la Biblia, y lo llama joven. Y entonces tengamos eso en mente. Dice, y tal vez con esta cita que voy a leer, algunos nos sintamos correspondidos también. Dice, no tenía talentos especiales que fueran sobresalientes. Y a veces nosotros nos sentimos así como jóvenes. Pero mira lo que dice el Señor. Pero su trabajo fue valioso porque utilizó los dones conferidos por el Señor y los consagró siempre a su servicio. Eso es lo importante, tener que con las cosas que yo tengo a mi mano, servir a Dios, y eso cuenta mucho, eso es lo que nos va a dar influencia sobre los demás. No son mis talentos, no son las cosas buenas y maravillosas que yo sé hacer, es mi disposición para servir al Señor. Dice, el Espíritu Santo encontró en Timoteo una mente que podía ser moldeada para llegar a ser un templo del Espíritu Santo, pues se había subordinado para ser moldeado. Esa es la principal característica de una persona que quiere crecer en gracia. Y eso era lo que brillaba en el carácter de Timoteo, su sumisión a la voluntad de Dios. Y bueno, ahora pasamos al último día donde vamos a ver a otro personaje aquí, que también vamos a ver que tiene esa entrega, que tiene ese deseo de entregar su vida hasta la muerte por causa del Evangelio. Y yo quiero aquí solamente traer algo a mente también, a lo que estamos hablando, y es en el hecho de servir, de hacer obra misionera. Nosotros no tenemos por qué estar esperando a veces solamente en los líderes o en los pastores o en los ancianos de iglesia. Nosotros como miembros de iglesia deberíamos estar incluidos ahí. Aquí Pablo como ministro estaba siendo limitado para esa obra, pero también tenía a Timoteo. Ahora, no solamente él, también había miembros de iglesia, en este caso Epafrodito, que también era un líder, pero también incluía a muchas otras personas que también salían a predicar. Y ese debiera ser nuestro deseo también. La Escritura del Señor dice que todo aquel que nace en el reino de los cielos nace como un misionero. Así que este es mi llamado antes de entrar a este último día. Y aquí la pregunta es, nosotros vamos a ver un ejemplo ahora más cercano a los filipenses, que es Epafrodito, que también está dispuesto a entregar su vida por el Evangelio. Y ahora la pregunta es, ¿cómo describe Pablo a Epafrodito en estos textos? Bien, para que entendamos un poquito la historia, Epafrodito fue enviado para Pablo. Eh, la iglesia de Filipos siempre sustentaba con recursos las necesidades del apóstol Pablo. Ujú, Así que ellos vieron que Pablo ahora estaba en la cárcel y ellos vieron necesario enviar algunos recursos para el apóstol para sustentar, porque él ya estaba ya viejo, ¿sí? De edad, y ellos enviaron a Epafrodito. Solo que cuando Epafrodito llega, él se enferma, y eso es lo que vamos a leer. Versículo 25. Mas consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, mas vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Si analizamos este versículo, nos damos cuenta de que Epafrodito también es considerado como hermano, colaborador y compañero de milicia. ujú, O sea, este hombre también era misionero. Así que también había venido ahora en condición de mensajero. ¿Sí? Había sido enviado por Filipos y ministrador, dice, de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y estaba muy apesadumbrado, porque habéis oído que estuvo enfermo. Cuando él estuvo con Pablo, él se enfermó casi con una enfermedad de muerte. Así que los filipenses se pusieron o se entristecieron al saber que Epafrodito. Epafrodito estaba enfermo. Verso 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, cercano a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, Mm, para que yo no estuviera o yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor diligencia para que al verle otra vez os regocijéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo regocijo,
y tened en estima a los que son como él, porque la obra de Cristo estuvo cercano a la no- por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio hacia mí. Es interesante ver de que este hombre también era mi compañero de milicia, era un hombre realmente misionero. Quiero leer un párrafo de Hechos de los Apóstoles, página 381. Dice, es grande de hecho el párrafo, pero solo voy a resumirlo. Al oír de la enfermedad del Epafrodito, los creyentes de Filipos se llenaron de ansiedad respecto de él, por lo que decidió volver a ellos. Dice, porque tenía gran deseo de ver a vosotros, escribió el apóstol, y gravemente se angustió porque habíais oído lo que había enfermado. Así que le envió más presto para que, viéndolos, volváis a gozar, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Creo que me olvidé de colocar la citación que quería leerles, pero lo interesante es que este hombre incluso expuso su propia vida casi hasta la muerte por servir a su hermano. O sea, era tanto así que el aprecio que tenían hasta al apóstol Pablo, y que le enviaron a él, y él en esa misión se enfermó casi de muerte. Él no desistió porque era un compañero realmente de milicia. Y él sabía que al servir el apóstol Pablo también estaba sirviendo al Señor. Por más que tenía tanto deseo, él se retrasó por esa enfermedad. Así que es un buen testimonio que da el apóstol Pablo de este hombre como hermano, colaborador, compañero de milicia y administrador de mis necesidades. Saben, Joel habló de que nosotros también deberíamos tener esa misma actitud, porque todos los que hacen el reino de Dios hacen como un misionero. Todos somos llamados a hacer misión. Los hombres de antaño hicieron mucho para que la causa del evangelio no menguara. Mi pregunta es, ¿cuánto nosotros hacemos por la causa? ¿Cuánto nosotros estamos haciendo realmente para que el evangelio se expanda? Muchas veces damos esa responsabilidad a los líderes, a los dirigentes, pastor, anciano, pero sabes, también es nuestra responsabilidad individual. Dios nos ha dado dones y talentos para saber cómo el evangelio puede avanzar. No siempre es predicar desde el púlpito. Dios nos ha dado dones y talentos. Si aún no lo sabes cuál es lo tuyo, descúbrelo. Yo creo que la invitación del Señor es que todos seamos partícipes de esta obra. Amén. Amén. Un detalle interesante que encontré en estos textos es que el apóstol Pablo toma su tiempo para explicar el por qué él estaba volviendo. Epafrodito fue enviado para suplir las necesidades de Pablo, pero ahora verlo volver, tal vez ellos hubieran pensado de que él no cumplió con la misión. Por eso que Pablo toma parte de sus escritos y dice, recíbanlo a él porque realmente me sirvió y estuvo a punto de morir. Y a mí me llamó mucho la atención lo que dice el versículo 29. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Pablo, él enfatiza el hecho de que Epafrodito estuvo dispuesto de morir por causa de servir a Pablo. Y como Ronald dijiste también, es algo que nosotros necesitamos, que de nosotros brote ese espíritu de servicio, ese espíritu de hacer obra misionera. Tal vez nosotros no estamos a riesgo de muerte ahora. Tenemos, en ese caso fue una enfermedad, para nosotros tenemos ah, tantas ventajas a comparación de ellos, pero no debiéramos nosotros estar quietos. El Evangelio tiene que crecer. ¿Y por qué no crecer con nosotros? Con usted que nos está escuchando. Los pequeños actos de servicio, todas esas cosas hacen que la obra del Evangelio avance. Así que ese, creo yo que ese es el llamado final que nos da la lección a, a no quedarnos quietos. Si tenemos tantos ejemplos aquí de personas considerando a Jesús, a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito, personas quienes estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio, ¿por qué nosotros no? Nosotros tenemos ahora ejemplos más cercanos, tal vez, nuestros pioneros, y ahora personajes contemporáneos quienes están arriesgando, hasta podemos decirlo así, un futuro en el mundo por causa de la predicación del Evangelio. Así que ese es nuestro llamado, nuestro apelo, que el Señor fortalezca ese deseo en nuestro corazón, y para nosotros, como ya dijimos al inicio, siempre es una alegría acompañar cada semana.
y esta vez hablando de estos hombres que testificaron del poder del Evangelio. Así que es nuestro deseo que ustedes también, que en ustedes también brille aquella luz que brilló en el corazón de Pablo, que Cristo brille en nuestros corazones. Así que nosotros nos despedimos en esta ocasión y esperamos reencontrarnos la próxima semana. Amén. IAG, juntos avanzaremos.